Él creía haber encontrado a la mujer de sus sueños, una belleza deslumbrante que llenaría de alegría su lujosa mansión en Polanco, pero detrás de esa sonrisa perfecta se escondía un corazón de piedra. Alejandro Villarreal, un hombre que levantó su imperio con el sudor de su frente, decidió poner a prueba la lealtad de su nueva esposa de una manera que nadie esperaba. Mientras ella se despedía con un beso hipócrita, él ya sabía que las cámaras grabarían una realidad que le destrozaría el alma y cambiaría el destino de su hogar para siempre. En la entrada de la elegante residencia, el contraste no podía ser más doloroso. Una mujer joven vestida con seda y diamantes, empujando con desprecio a una anciana de manos temblorosas, que solo buscaba un poco de afecto. Lo que Vanessa no imaginaba era que su esposo, el hombre que le proveía todos sus lujos, no estaba a cientos de kilómetros en Monterrey, sino observando cada uno de sus desprecios desde una habitación oculta. La trampa estaba puesta y el verdadero rostro de la ambición estaba a punto de quedar al descubierto ante los ojos de todo México. Esta es una historia de justicia, de amor filial y de cómo la verdadera nobleza a veces se esconde bajo un humilde delantal de limpieza, lejos de las luces y las apariencias. Antes de que descubras el impactante secreto que Alejandro encontró en esas grabaciones, me encantaría saludarte y saber desde dónde nos acompañas hoy. Por favor, dime en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando? Tu presencia es muy importante para nosotros mientras desentrañamos esta lección de vida que todos deberían conocer. Nadie en aquella casa sospechaba que el poder cambiaría de manos en cuestión de horas, ni que el desprecio hacia una madre sería el error más costoso de una mujer cegada por el dinero. La tensión se siente en el aire de la Ciudad de México, donde los secretos mejor guardados siempre terminan saliendo a la luz en el momento menos pensado. Quédate con nosotros, porque lo que verás a continuación no solo es un acto de justicia, sino un tributo necesario a la dignidad de nuestros adultos mayores que tanto merecen respeto. En el corazón del exclusivo barrio de Polanco, donde los rascacielos parecen tocar el cielo de la Ciudad de México, se alzaba una mansión que era el orgullo de Alejandro Villarreal. Las paredes estaban adornadas con finas piezas de talavera poblana y el jardín siempre estaba lleno de vida, pues el aroma de las flores de cempasúchil se mezclaba con el aire fresco de la tarde. En esa casa, el lujo moderno se encontraba con el respeto a las tradiciones más profundas de nuestra tierra, o al menos eso era lo que Alejandro intentaba mantener para honrar la memoria de sus antepasados y la presencia de su amada madre. Alejandro no era un hombre nacido en cuna de oro. Sus manos, ahora acostumbradas a firmar contratos millonarios, guardaban la memoria de los campos de Jalisco donde trabajó bajo el sol abrasador. Sus ojos, marcados por la sabiduría de los años, siempre buscaban la mirada de doña Elena, una señora de cabellos blancos como la espuma del mar y manos temblorosas que siempre olían a vainilla y hogar. Para él, ella era su tesoro más grande, la mujer que se sacrificó para que él pudiera ser alguien en la vida, y por eso se aseguraba de que nunca le faltara un pedacito de pan de muerto y un cafecito caliente por las mañanas. Sin embargo, la armonía de aquel hogar se veía amenazada por la presencia de Vanessa Smith, la nueva esposa de Alejandro, una mujer de origen estadounidense cuya belleza solo era comparable con su frialdad. Ella caminaba por los pasillos con un aire de superioridad, mirando los objetos tradicionales de la casa con un gesto de desprecio que trataba de ocultar cuando su marido estaba cerca. Vanessa veía a doña Elena no como la madre del hombre que amaba, sino como un estorbo, un mueble viejo que no encajaba en su visión de una vida social perfecta y sofisticada en la alta sociedad mexicana. Una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a calentar las calles de la ciudad, Alejandro anunció que debía realizar un viaje de negocios urgente a Monterrey por 3 días.
Al escuchar la noticia, Vanessa fingió una tristeza profunda, abrazando a su esposo con una ternura fingida mientras le decía que lo extrañaría en cada rincón de la casa. Pero Alejandro, que había notado ciertos detalles extraños en el comportamiento de su mujer, la miró fijamente y le pidió que cuidara mucho a su madre, pues doña Elena se sentía un poco débil ese día debido a su avanzada edad. Tan pronto como el auto negro de Alejandro se perdió de vista tras el portón de la mansión, la máscara de dulzura de Vanessa se hizo pedazos contra el suelo de mármol. Entró a la cocina donde doña Elena intentaba disfrutar de un sencillo plato de comida tradicional y, con un movimiento brusco, le arrebató el plato de las manos con un gesto de asco. Vanessa le gritó con desprecio que el olor de esa comida le revolvía el estómago y que a partir de ese momento la anciana debía permanecer en el pequeño cuarto de los fondos para no avergonzarla frente a sus amistades ricas que vendrían esa tarde. En un rincón de la cocina, Lupita, la joven trabajadora doméstica de origen indígena, observaba la escena con un nudo en la garganta y los ojos llenos de una impotencia dolorosa. Ella, con su delantal impecable y sus trenzas bien peinadas, sentía cada insulto hacia doña Elena como si fuera dirigido a su propia abuela, pues en su cultura los ancianos son seres sagrados que deben ser protegidos. A pesar del miedo a perder su empleo, Lupita apretó los puños con fuerza, sintiendo que la injusticia que se estaba cometiendo en esa mansión pedía a gritos una respuesta que el cielo no tardaría en enviar. Doña Elena, con lágrimas en los ojos, solo pudo bajar la mirada mientras era conducida hacia el exilio en su propia casa, preguntándose qué había hecho mal para merecer tal desprecio. Lupita la siguió con la mirada, prometiéndose a sí misma que no dejaría a la señora sola en manos de esa mujer tan desalmada. Y usted, que nos escucha con el corazón abierto, ¿qué habría hecho en su lugar si viera a alguien tratando a su propia madre con tanta crueldad? Cuéntamelo en los comentarios, pues me interesa mucho conocer su opinión sobre este trato tan injusto. La situación se volvió crítica rápidamente en aquel rincón oscuro de la mansión. Mientras en la sala principal se escuchaban las risas superficiales de Vanessa y sus amigas, quienes brindaban con copas de cristal cortado, doña Elena se encontraba recluida en una habitación pequeña y fría, sin apenas una cobija para cubrirse. La urgencia era evidente. La anciana necesitaba sus medicamentos para el corazón, pero Vanessa, en su afán por borrar cualquier rastro de la presencia de la suegra, los había guardado bajo llave en el despacho principal, ignorando por completo el riesgo que esto representaba para la salud de la señora. El tiempo corría en contra de la dignidad y la vida de doña Elena, quien con su voz quebrada apenas podía pedir un poco de agua. Lupita, al darse cuenta de que la señora no había probado bocado desde que el patrón salió de casa, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que si no actuaba pronto, la debilidad de la anciana podría convertirse en algo irreparable. El ambiente en la casa se sentía pesado, cargado de una tensión que amenazaba con estallar en cualquier momento, mientras la arrogancia de la patrona crecía con cada minuto que pasaba sin supervisión de su marido. Lo que estaba en juego en ese momento no era simplemente un puesto de trabajo, sino la vida misma de un ser humano vulnerable que dependía totalmente del cuidado de los demás. Vanessa, al notar que Lupita se acercaba con preocupación a la zona de los servicios, la interceptó con una mirada cargada de veneno y una advertencia que helaba la sangre del más valiente. Le dejó claro que si se atrevía a darle, aunque fuera un pedacito de pan a esa vieja, la pondría en la calle en ese mismo instante, sin un solo peso de su sueldo y con una mancha negra en su historial. El drama se intensificaba mientras las sombras de la tarde comenzaban a alargarse sobre el hermoso jardín de la mansión en Polanco. La honra de la familia Villarreal pendía de un hilo, y el sufrimiento silencioso de doña Elena se convertía en una carga insoportable para el alma de la joven Lupita.
Ella miraba hacia el gran portón de entrada, esperando un milagro que parecía no llegar, sintiendo que cada segundo de retraso era una herida más en el corazón de aquella madre que lo había dado todo por su hijo y que ahora se veía tratada con un desprecio inhumano. Vanessa se pavoneaba ante sus invitadas en el salón principal, presumiendo su control absoluto sobre la mansión mientras las risas superficiales resonaban entre las paredes de mármol. Con un tono cargado de sarcasmo, se burlaba de las costumbres de su esposo, refiriéndose a doña Elena como una reliquia vieja y polvorienta que por fin había sido guardada en el rincón que le correspondía para no arruinar la estética de su té de la tarde. Ninguna de sus amigas se atrevía a cuestionar su crueldad, pues la opulencia que las rodeaba parecía justificar cualquier falta de humanidad, mientras el eco de sus burlas llegaba hasta los rincones más alejados de la casa. Mientras tanto, Lupita aprovechaba cada descuido de su patrona para deslizarse por los pasillos con un pequeño plato escondido bajo su delantal de trabajo. Había guardado parte de sus propios frijolitos y unas tortillas calientes para que doña Elena no pasara la noche con el estómago vacío, sabiendo perfectamente que se arriesgaba a perder su empleo en ese mismo instante. Al entrar al pequeño cuarto de servicio, encontró a la señora sentada en una silla vieja, mirando por la ventana con una tristeza que le partía el alma, recordándole a las abuelas de su propio pueblo que siempre tenían una bendición en los labios. Al ver a la joven entrar, los ojos de doña Elena se iluminaron con una pequeña chispa de esperanza, aunque sus manos seguían temblando por el frío y la falta de sus medicinas vitales. Lupita se arrodilló a su lado, ofreciéndole la comida con una ternura que no se puede comprar con todo el dinero de Polanco, diciéndole en voz baja que no tuviera miedo, pues ella estaría allí para cuidarla mientras el patrón regresaba. En ese momento, la humildad de una trabajadora y la vulnerabilidad de una madre se unieron en un abrazo silencioso que desafiaba las órdenes de una mujer que creía ser dueña de la vida ajena. Pero la paz duró muy poco tiempo, pues el sonido de unos tacones caros golpeando el piso se acercó peligrosamente a la puerta trasera, haciendo que el corazón de Lupita saltara con fuerza en su pecho. Vanessa entró con una mirada de furia al descubrir que sus órdenes habían sido desobedecidas, y sin pensarlo dos veces, pateó el plato de comida derramando todo en el suelo sucio ante la mirada atónita de la anciana. Con una risa maliciosa y cargada de veneno, le dijo a Lupita que su pequeña muestra de caridad le saldría muy cara y que ya podía ir olvidándose de cobrar su quincena. Para aumentar la humillación de la joven empleada, Vanessa tomó una cubeta con agua y jabón que estaba cerca y la lanzó al suelo, justo a los pies de Lupita, exigiendo que limpiara el desorden de inmediato. Doña Elena trató de intervenir con su voz débil, suplicando que no castigara a la muchacha por un acto de compasión, pero Vanessa solo le gritó que se callara si no quería terminar en la calle esa misma noche bajo la lluvia. La crueldad en sus palabras era como un látigo que golpeaba el aire de la habitación, dejando claro que su falta de escrúpulos no tenía límites conocidos. Lo que Vanessa no sospechaba era que, a pocos metros de allí, en una oficina oculta tras una elegante estantería de libros, Alejandro observaba cada detalle a través de las pantallas de alta definición de su sistema de seguridad. Sus puños estaban tan apretados que sus nudillos se veían completamente blancos, y su respiración era pesada, cargada de una indignación que apenas podía contener mientras escuchaba los insultos dirigidos a la mujer que le dio la vida. Cada lágrima de doña Elena y cada gesto de valentía de la joven Lupita quedaban registrados para siempre, formando una evidencia irrefutable que pronto saldría a la luz. Mas nadie podría imaginar que, por detrás de aquel mirar cansado de Alejandro, había una verdad que cambiaría la vida de todos en esa mansión en las próximas horas de forma drástica.
La tensión estaba llegando a un punto sin retorno, y el destino de Vanessa comenzaba a escribirse con letras de justicia que ella misma había provocado con su propia maldad y arrogancia desmedida. Y tú, que estás viendo cómo se desarrolla esta injusticia en contra de una madre inocente, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Lupita? Cuéntamelo en los comentarios, pues tu reflexión es fundamental para nosotros hoy. Lupita, a pesar de la humillación y el agua sucia empapando sus zapatos, levantó la mirada con una dignidad que dejó a Vanessa sin palabras por un breve instante en el silencio de la habitación. Respondió con voz firme pero respetuosa que podía quitarle su sueldo y hasta su trabajo, pero que nunca podría quitarle la satisfacción de haber hecho lo correcto por una persona que merecía todo el respeto del mundo. Esa respuesta solo enfureció más a la patrona, quien comenzó a gritar insultos incoherentes, sin sospechar que cada una de sus palabras estaba cavando su propia tumba social frente a los ojos de su esposo. Vanessa tomó del brazo a Lupita con una fuerza innecesaria, dispuesta a sacarla a la calle bajo la lluvia que comenzaba a caer sobre Polanco, mientras doña Elena sollozaba en una esquina del cuarto de servicio con el corazón hecho pedazos. El ambiente en la mansión estaba cargado de una maldad que parecía no tener freno, y la arrogante mujer ya saboreaba su victoria sobre aquellas almas humildes que no tenían cómo defenderse. Pero justo cuando los gritos de la patrona eran más fuertes y su desprecio parecía no tener límites, el sonido de unos pasos pesados y decididos resonó por el pasillo principal. Alejandro Villarreal apareció en el umbral de la puerta, pero no traía maletas ni el aspecto de alguien que acaba de bajar de un avión tras un largo viaje desde Monterrey. Sus ojos, antes llenos de un amor profundo por la mujer que eligió como esposa, ahora eran dos brasas de decepción y furia contenida que hicieron que Vanessa soltara a la empleada de inmediato por el susto. Un silencio sepulcral se apoderó de la habitación, roto únicamente por el llanto suave de su madre, quien al ver a su hijo sintió que el alma le regresaba al cuerpo tras horas de angustia. Vanessa, tratando de recuperar la compostura en un segundo, comenzó a inventar una sarta de mentiras, diciendo que Lupita le había faltado al respeto y que su madre estaba teniendo una crisis de nervios. Con una voz temblorosa y falsa, la mujer se acercó a Alejandro buscando un abrazo protector, intentando ocultar su maldad tras una máscara de preocupación hipócrita que ya no tenía efecto alguno en él. Alejandro simplemente dio un paso atrás con un gesto de profundo asco, evitando el contacto con quien ahora veía como una completa desconocida llena de veneno y una falsedad aterradora. Con un movimiento pausado y firme, Alejandro sacó una tableta de su saco y proyectó en la pantalla principal de la sala, donde aún estaban las amigas de Vanessa, las grabaciones de las últimas horas. Todos en la estancia pudieron ver, con una claridad que lastimaba, cómo Vanessa le quitaba el plato de comida a doña Elena y cómo humillaba a la joven Lupita tirándole agua sucia a los pies. La prueba era irrefutable y el choque en el rostro de las invitadas fue absoluto al descubrir la verdadera y retorcida naturaleza de su supuesta amiga de la alta sociedad. Alejandro reveló entonces que el viaje a Monterrey fue solo una prueba de carácter, pues ya sospechaba que las joyas y la ropa cara de su esposa ocultaban a una persona carente de valores. Sacó un documento oficial de su bolsillo, el contrato prenupcial que ambos habían firmado, señalando con su dedo una cláusula específica que Vanessa había pasado por alto en su ambición desmedida por el dinero. Cualquier maltrato comprobado hacia un miembro de la familia Villarreal invalidaba el acuerdo por completo, dejándola sin derecho a recibir un solo centavo de la fortuna que tanto deseaba poseer. El impacto de la revelación dejó a Vanessa pálida y sin palabras, dándose cuenta de que su mundo de lujos se desmoronaba por su propia lengua y sus acciones despiadadas contra una anciana. Lupita,
Aún con los ojos húmedos por la impresión, se acercó a doña Elena para ayudarla a levantarse, demostrando que la verdadera nobleza no entiende de cuentas bancarias ni de apellidos de alcurnia. Lo que viene a continuación te va a sorprender de una manera que no imaginas. Así que deja tu me gusta y suscríbete ahora para no perderte ninguna de nuestras historias. Alejandro caminó hacia el centro de la estancia con la autoridad de quien no solo posee el dinero, sino la razón moral absoluta. Miró a Vanessa directamente a los ojos, ignorando sus lágrimas de cocodrilo y sus intentos desesperados por recuperar el control de una situación que ya se le había escapado de las manos por completo. Con una voz que no temblaba, le dijo que en esa casa el respeto a los mayores era la ley primera y que al humillar a su madre, ella misma, se había expulsado de su vida y de su hogar para siempre. El silencio que siguió a sus palabras fue tan pesado que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared marcando el final definitivo de su farsa. Sin perder la elegancia que lo caracterizaba, Alejandro señaló hacia la puerta lateral, donde dos choferes ya esperaban con las maletas de Vanessa perfectamente cerradas y listas para ser puestas en la calle de inmediato. No hubo gritos innecesarios por su parte, solo la fría determinación de un hombre que protege lo que más ama en este mundo, con el corazón en la mano. Vanessa, al verse descubierta frente a sus supuestas amigas, quienes ahora la miraban con una mezcla de horror y desprecio, sintió que el lujoso suelo de mármol que tanto presumía se abría bajo sus pies. Aquella mujer que minutos antes se sentía la dueña absoluta de Polanco, ahora no era más que una extraña sin refugio ni dignidad. Las amigas de Vanessa, temerosas de que la mancha de su comportamiento las alcanzara socialmente, se retiraron apresuradamente de la mansión sin dirigirle una sola palabra de consuelo o apoyo. El murmullo de sus críticas se escuchaba claramente mientras cruzaban el umbral hacia sus autos de lujo, dejando a Vanessa sola frente a la mirada inquebrantable de Alejandro y la presencia digna de Lupita. Fue una caída estrepitosa desde el pedestal de la arrogancia, una lección pública de que el dinero puede comprar una casa preciosa, pero jamás podrá comprar la clase ni el respeto que se gana tratando bien a quienes nos rodean, especialmente a los más vulnerables de nuestra sociedad. Alejandro se acercó entonces a doña Elena, tomando sus manos temblorosas entre las suyas con una ternura que hizo que a todos los presentes se les pusiera la piel de gallina por la emoción. Le pidió perdón con humildad por haberla expuesto a semejante trato, aunque fuera por un breve tiempo para descubrir la verdad, y le prometió solemnemente que nunca más volvería a pasar por un dolor semejante bajo su techo. Luego, con un gesto de profundo respeto, miró a Lupita y le dijo que personas como ella son las que realmente hacen grande a nuestro México, personas que trabajan con el corazón y que no se dejan pisotear por el brillo falso de los diamantes ajenos. El clímax llegó a su fin cuando Alejandro escoltó personalmente a Vanessa hasta la salida de la propiedad, cerrando la pesada puerta tras ella con una firmeza que resonó en toda la cuadra como un punto final necesario. La justicia se había servido en un plato frío, pero con el calor del amor filial que ahora volvía a reinar en cada rincón de la mansión de los Villarreal. Lupita, con una sonrisa tímida y los ojos brillantes de emoción, comenzó a limpiar el desorden que Vanessa había causado en el suelo, pero Alejandro la detuvo suavemente, diciéndole que a partir de ese momento su lugar en esa casa ya no sería el de una simple trabajadora, sino el de alguien que ha demostrado ser parte de la familia. Días después, La Paz regresó a la mansión de Polanco, pero esta vez con una luz diferente que iluminaba cada pasillo. Alejandro cumplió su palabra y nombró a Lupita como la gobernanta general de su hogar, asegurándose de que ella y su familia tuvieran una estabilidad económica que nunca antes habían soñado.
Pero más allá del cargo, Lupita se convirtió en la compañera inseparable de doña Elena. Ahora, ambas pasaban las tardes en el jardín, compartiendo historias de sus pueblos y disfrutando de ese cafecito caliente que Vanessa tanto despreciaba. La casa, que antes parecía un museo frío de apariencias, finalmente se sentía como un verdadero hogar mexicano, lleno de risas genuinas y del respeto que solo la bondad puede cultivar. Aquella tarde Alejandro se sentó a la mesa con su madre y con Lupita para compartir un pozole tradicional que el aroma de la cocina esparcía por toda la residencia. Mientras observaba a doña Elena sonreír de nuevo, con sus ojos llenos de paz y sus manos cuidadas, Alejandro comprendió que su verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en la capacidad de proteger a los suyos y en reconocer la grandeza en los corazones sencillos. La lección estaba clara para todos. La posición social es solo un traje que se despe al final del día, pero el carácter es la piel que nos cubre y lo único que realmente nos define ante los ojos de Dios y de los hombres. En México sabemos que la madre es sagrada y que el respeto a nuestros abuelos es la base de nuestra cultura. Por eso, esta historia nos recuerda que nunca debemos subestimar la nobleza de quien sirve con amor, ni confiar plenamente en la bondad de quien solo muestra una sonrisa a los que están arriba. La verdadera elegancia no se encuentra en las marcas de lujo ni en los apellidos rimbombantes, sino en el trato digno que le damos a cada ser humano, sin importar su condición. Aquel que desprecia a un anciano o humilla a un trabajador, tarde o temprano se encontrará solo, atrapado en la cárcel de su propia arrogancia y vacío de afecto verdadero. ¿Y tú? ¿Qué enseñanza te deja esta historia de justicia y amor filial? ¿Crees que Alejandro hizo lo correcto al poner esa trampa para salvar a su madre? Escríbelo en los comentarios. Realmente quiero leer tu reflexión y saber qué piensas sobre este desenlace. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo pensar en la importancia de valorar a quienes nos dieron la vida, compártela ahora mismo con alguien que también necesite escuchar este mensaje de humildad y respeto. No permitamos que las apariencias nos cieguen ante la belleza de un alma noble, porque al final del camino, solo el amor que hayamos dado será nuestro verdadero legado.